¿Cómo entender que México haya tenido las migratorias y dado acogida a refugiados y exiliados y a la vez sea un país que hace migrar a tantos? A ver, cuando México recibió a tanta gente, no hacía migrar a tantos. La migración dura entre México y Estados Unidos, si no me fallan los datos, comienza en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses, los hombres estadounidenses de 20 y pocos años que movían las fábricas, se van a la guerra. Y son sustituidos por los mexicanos y por las mujeres. Los mexicanos van con el programa llamado Programa Bracero, donde iban a poner sus brazos en lugar de los trabajadores estadounidenses, pero era un programa entre gobiernos. El gobierno de Estados Unidos firmó un programa el programa Bracero con el gobierno mexicano para que entraran temporalmente un número elevado de trabajadores que sustituirían a los estadounidenses que estaban en la Segunda Guerra Mundial. Y esto genera el fenómeno del pachuco. El pachuco, que es el mexicano que se ve entre dos identidades y que representa en el cine, por supuesto, Tintán. Pero cuando México recibe al exilio español en 1939, cuando México recibe al exilio guatemalteco en 1954, cuando México recibe al exilio chileno en 1973, cuando recibe al exilio sirio-libanés en los años 40 también, cuando recibe el exilio argentino unos años después, en el 76, no está expulsando migrantes del modo en que lo hace posteriormente. Y expulsa migrantes porque las políticas económicas del PRI fueron desastrosas, sobre todo las políticas neoliberales, las de verdad, las neoliberales de verdad. Y a la gente a la que se deja entrar siempre es gente que es perseguida políticamente, pero el mexicano que sale perseguido políticamente no es recibido casi en ningún lado. Es decir, la inmigración tiene una fuerte característica política, gente perseguida en Líbano, gente perseguida en Siria, gente perseguida en España, gente perseguida en Argentina, en Chile, en Brasil, en Panamá. Me acuerdo mucho de amigos panameños que se quedaron en México, guatemaltecos que no podían regresar, como Raúl González, porque el golpe de Estado hacía imposible su regreso a Guatemala mientras hubiera una junta militar, mientras hubiera un régimen militar. Es decir, eran refugiados políticos, no inmigrantes económicos. Inmigrante económico fue mi abuelo a fines del siglo XIX, pero esos grandes flujos migratorios fueron de refugiados políticos. Y los que expulsa México pues, son refugiados económicos. Entonces quizás no hay relación, no hay correlación detectable, relación causa-efecto entre uno y otro, creo yo.